Hoy era mi cuarto aniversario con Alejandro. Me dijo que me pusiera mi vestido blanco para una sorpresa que había planeado. Pasé toda la tarde arreglándome, practicando mi sí, acepto, segura de que por fin me iba a proponer matrimonio. Pero cuando llegué al salón del hotel, la pancarta decía: felicidades, Alejandro y Karen, frente a todos sus amigos y familiares. Se arrodilló y le propuso matrimonio a su amiga de la infancia. Karen Valdés usó el anillo de su madre, una reliquia familiar, el mismo que una vez me enseñó, diciendo que era para la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Luego me presentó a mí, su novia de 4 años, como una muy buena amiga. Su nueva prometida sonrió dulcemente y me dijo que su matrimonio sería abierto, dándome permiso para quedarme como su amante. Lo escuché decirle a su amigo su verdadero plan: Karen es mi esposa para aparentar, pero Sofía puede ser mi mujer para divertirme. Creyó que aceptaría ser su juguete. Se equivocó. Saqué mi celular y le escribí a un número al que nunca me había atrevido a llamar. El albacea del testamento de mi padre. ¿Con quién no hablaba? Necesito reclamar mi herencia. Su respuesta fue instantánea. Por supuesto, señorita Garza, la condición es que se case conmigo. ¿Está lista para proceder? Sí, le respondí. Mi vida con Alejandro había terminado. Capítulo 1. Hoy era mi cuarto aniversario con Alejandro Villarreal. También era el día en que regresaba de su viaje de negocios de 3 meses. La doble importancia de la fecha hacía que mi corazón latiera a 1000 por hora. Me había mandado un mensaje esta mañana. Sus palabras eran simples pero llenas de promesas. Sofía, ponte el vestido blanco. Te tengo una sorpresa. Sabía lo que eso significaba. Habíamos hablado de casarnos, de un futuro, de pasar el resto de nuestras vidas juntos. La sorpresa tenía que ser una propuesta de matrimonio. Pasé toda la tarde arreglándome. Me peiné, me maquillé con un cuidado extra y finalmente me puse el vestido blanco que mencionó. Era una pieza de diseñador que me había comprado el año pasado. Elegante y simple. Me paré frente al espejo, practicando mi sonrisa, practicando la palabra sí. Mi mente se llenó de escenarios. Se arrodillaría, ¿qué diría? Lloraría. Sentí una emoción anticipada, una energía nerviosa que hacía que mis manos temblaran ligeramente. Finalmente, llegó la hora. Conduje hasta el Hotel St. Regis, el lugar que había especificado. Todo el salón del último piso estaba reservado. Mi corazón se hinchó de alegría. Se había lucido. Esta iba a ser la noche más romántica de mi vida. Salí del elevador, con la sonrisa lista. Sí, en la punta de la lengua, pero la escena que me recibió hizo que la sonrisa se me congelara en los labios. El salón era, en efecto, impresionante, lleno de rosas blancas y luces suaves y brillantes. Una pancarta colgaba en la pared del fondo, pero las palabras no eran las que esperaba. Felicidades, Alejandro y Karen. Alejandro estaba en el centro del salón, pero no me estaba buscando. Estaba tomando las manos de otra mujer, Karen Valdés, su amiga de la infancia y una socialité muy conocida. Se arrodilló. La multitud de amigos y familiares, sus familias, suspiraron de deleite. Karen, la voz de Alejandro estaba cargada de emoción. La misma voz que usaba cuando me susurraba cosas dulces. Nos conocemos de toda la vida. Siempre has sido tú. Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. Se veía hermosa y triunfante. Alejandro abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, pero no era cualquier anillo. Era de su madre, una reliquia familiar que una vez me había mostrado, diciéndome lo mucho que significaba para él. Este anillo perteneció a mi madre, dijo, su voz resonando en el silencioso salón. Siempre quiso que se lo diera a la mujer con la que pasaría mi vida. Esa mujer eres tú, Karen, siempre has sido tú. Karen soltó un sollozo de felicidad. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él. Sí, 1000 veces sí, gritó ella. La multitud estalló en aplausos. Recordé cuando me mostró ese anillo. Lo había sostenido con tanto cuidado, casi con reverencia. Me dijo que era para su futura esposa. Había pensado que se refería a mí. Ahora, me daba cuenta de la verdad. Había sido una estúpida. Alguien en la multitud susurró. Siempre supe que terminaría con Karen. Ha estado obsesionado con ella desde que eran niños. Esas palabras confirmaron el pavor helado que llenaba mi pecho. Mis 4 años con él, toda nuestra relación, había sido una farsa. Solo después de que le puso el anillo en el dedo a Karen y la besó profundamente, Alejandro finalmente me vio parada en la entrada. Sus ojos se abrieron por un segundo. Un destello de sorpresa antes de que su expresión se suavizara. Sofía, dijo, acercándose, trayendo consigo a una Karen todavía radiante. Ahí estás. Quiero que conozcas a alguien. Hizo un gesto entre nosotras. Karen, ella es Sofía Garza. Una muy buena amiga mía. Y Sofía, continuó, su voz casual, como si estuviera presentando a una extraña. Ella es Karen Valdés, mi prometida. La palabra, prometida, fue un golpe físico. Me costaba respirar. Karen me sonrió, una sonrisa dulce y pulida que no llegaba a sus ojos. Qué encantó conocerte por fin. Sofía, Alejandro me ha hablado mucho de ti. Sus palabras eran como miel mezclada con veneno. Me quedé ahí parada, incapaz de articular una sola palabra. Mi rostro una máscara de calma forzada. Entonces noté la pulsera en la muñeca de Karen. Era una delicada cadena de diamantes, idéntica a la que Alejandro me había regalado en nuestro segundo aniversario. Me había dicho que era única. Otra mentira. Alejandro pareció notar mi silencio. Puso una mano en mi hombro. Su tacto ahora se sentía extraño e
inoportuno. La familia de Karen se muda de nuevo a la ciudad. Se quedará con nosotros un tiempo hasta la boda. Dijo, nosotros, como si fuera lo más natural del mundo. Como si esperara que compartiera nuestro hogar con su nueva prometida. Estaba tan entumecida, tan completamente destrozada, que solo asentí. No podía procesar la pura audacia de su petición. Necesito un poco de aire, logré decir con voz ahogada, dándome la vuelta antes de que pudieran ver las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Caminé tambaleándome hacia el baño, mis piernas inestables, bajo la luz fría y estéril del baño. Me miré en el espejo. La mujer esperanzada y feliz que había llegado hace una hora se había ido. En su lugar había una extraña pálida, de ojos hundidos, con un vestido blanco que ahora se sentía como el disfraz de una broma. Mientras me echaba agua fría en la cara, escuché voces del pasillo. Era Alejandro, hablando con su mejor amigo. Güey, estás loco. Proponerle matrimonio a Karen justo enfrente de Sofía. Eso fue muy cabrón. Me congelé, pegando mi oído a la puerta. Alejandro se rió. Fue un sonido cruel y despectivo. ¿Cuál es el problema? Los Valdés y los Villarreal se van a fusionar. Este matrimonio es un negocio. Asegura mi puesto como director general. ¿Y Sofía? Preguntó su amigo. Sofía, ella no irá a ninguna parte, dijo Alejandro con una confianza enfermiza. Me ama, lo superará. Karen es mi esposa, pero Sofía puede ser mi mujer, la que de verdad me satisface. Karen conoce el trato, una esposa bonita y de alta sociedad para aparentar, y una mujer apasionada a un lado para divertirse. Es perfecto, me llamó su mujer, una herramienta para su placer. Las palabras me golpearon, cada una un martillazo en mi ya roto corazón. Las lágrimas corrían por mi cara, calientes y silenciosas. Recordé sus promesas. Sofía, te amaré para siempre, eres la única para mí, nunca te dejaré ir. Para él, para siempre. Tenía una vida útil de 4 años. Su amor era una mentira, sus promesas no valían nada. El hombre que amaba, el hombre al que le había dedicado 4 años de mi vida, me veía como nada más que un juguete desechable. Una furia helada comenzó a arder a través del dolor. Creía que simplemente aceptaría esto. Creía que me quedaría y sería su amante mientras él presumía a su esposa. Adecuada. No, saqué mi celular. Mis dedos temblaban. Busqué en mis contactos hasta que encontré un número al que nunca me había atrevido a llamar. Un número que me había dado el abogado de mi padre, con quien no hablaba, justo antes de morir. Llame a este hombre si alguna vez se encuentra en un problema sin salida. Había dicho el abogado. Él es el albacea del testamento. Mi padre y yo habíamos estado distanciados durante años. Una dolorosa consecuencia de las mentiras que habían destruido a mi madre. Nunca quise nada de él, pero ahora, estaba en un problema sin salida. Escribí un mensaje simple. Señor Cárdenas, soy Sofía Garza. Necesito reclamar mi herencia. Le di a enviar. Un momento después, llegó una respuesta. Era formal, directa y prometía una salida. Por supuesto, señorita Garza, la condición en el testamento de su padre es que se case conmigo. ¿Está lista para proceder? Miré el mensaje. Las palabras se volvían borrosas a través de mis lágrimas. Casarme con un extraño. Era una locura, pero quedarme con Alejandro, ser su secreto, su juguete, era un destino peor que la muerte. Esta era mi única escapatoria. Escribí mi respuesta. Sí, una esposa bonita y de alta sociedad para aparentar, y una mujer apasionada a un lado para divertirse. Las palabras de Alejandro resonaban en mis oídos. Un mantra cruel de mi propia estupidez. Recordé el día en que se me acercó por primera vez en la universidad. Yo era una estudiante de arquitectura tranquila, enterrada en libros, y él era el rey del campus. Rico, guapo y rodeado de admiradoras. Me había perseguido sin descanso. Durante semanas, envió flores a mi dormitorio. Me dejó café en la biblioteca y esperó fuera de mis clases solo para caminar conmigo 5 minutos. Era como un golden retriever, molestamente persistente pero con una seriedad que era difícil de ignorar. Porque yo, le había preguntado una tarde, genuinamente desconcertada. ¿Podrías tener a cualquiera? Me había mirado con esos ojos profundos y sinceros que ahora sabía que eran una fachada practicada. Porque eres diferente, Sofía, no te importa mi dinero ni mi familia. ¿Me ves a mí? Yo desconfiaba. Conocía la reputación de los tipos como él. No salgo con niños ricos. Son un problema. El apellido Villarreal era sinónimo de bienes raíces en nuestra ciudad. Él era el heredero de una dinastía. Y yo era solo. Yo, una huérfana con un pasado doloroso. Tratando de construir un futuro en mis propios términos. Me demostró que estaba equivocada. O eso creía. Empezó a aparecer en mi trabajo de medio tiempo en una fonda local. Sentándose en una mesa del rincón durante horas. Solo mirándome trabajar. Se deshizo de su lujoso auto deportivo por un sedán usado. Diciéndome que lo vendió porque yo había dicho que era demasiado llamativo. Estaba atónita. No sabía qué hacer con ese tipo de gesto grandioso. Traté de evitarlo, pero era imposible. El punto de inflexión llegó durante un festival del campus. Un grupo de chicas celosas, que me habían estado enviando amenazas anónimas durante semanas, decidieron confrontarme. Me acorralaron detrás del centro de estudiantes, empujándome contra la pared de ladrillos. Aléjate de Alejandro, pinche trepadora, siseó la líder. Antes de que pudiera responder, Alejandro estaba allí. Se movió tan rápido que apenas lo vi. Agarró la muñeca de la líder, su expresión cambiando de encantadora a feroz. No vuelvas a tocarla nunca más, gruñó. Su
su voz baja y peligrosa. Se paró frente a mí. Un escudo humano. Ella está conmigo. Si tienen un problema con eso, tienen un problema conmigo. Las chicas, intimidadas por su furia, retrocedieron, pero una de ellas, en un último acto de desafío, lanzó una piedra. Estaba dirigida a mí, pero Alejandro se movió, recibiendo el golpe en la sien. Se tambaleó, una línea oscura de sangre corriendo por su rostro. Antes de colapsar, cayó sin hacer ruido. Grité. Las siguientes horas fueron un borrón de pánico y miedo. Me senté en la austera sala de espera blanca del hospital, mis manos tan apretadas que mis nudillos estaban blancos. Estaba aterrorizada. Cuando finalmente despertó, lo primero que hizo fue buscarme. Ignoró a los médicos, a sus padres, a todo. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. ¿Estás bien, Sofía?, susurró, su voz ronca. Las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo corrieron por mi cara. Sonrió, una sonrisa débil pero triunfante. ¿Ves? Te dije que te protegería. Más tarde esa noche, sentada junto a su cama de hospital, tomó mi mano. Sofía Garza, te amo, déjame estar contigo. Juro que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. Y yo, una tonta que había estado hambrienta de amor y protección toda su vida. Finalmente cedí, dije que sí. Una voz aguda y alegre me sacó del recuerdo. Sofía, ven, vamos a tomar fotos. Era Karen, haciéndome señas para que me acercara. Alejandro estaba a su lado, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de su cintura. Estaban parados frente a la pancarta de "Felicidades, una pareja perfecta y feliz". La multitud de sus amigos y familiares había formado un semicírculo, con sus celulares fuera, tomando fotos. Me empujaron al borde del grupo, una espectadora incómoda en la celebración de mi propio corazón roto. Alejandro miró a Karen con una expresión de pura adoración. Era la misma mirada que solía darme a mí. La comprensión fue otro dolor agudo en mi pecho. «Bésala, Alex», gritó un fotógrafo juguetonamente. Los ojos de Alejandro se dirigieron a mí por un breve e indescifrable momento. Vi un atisbo de algo, culpa, tal vez, pero se fue tan rápido como apareció. Se inclinó y presionó sus labios contra los de Karen. El beso fue largo y apasionado. La multitud vitoreó. Me quedé al margen, un fantasma en el festín. Era una parodia grotesca del momento con el que había estado soñando todo el día. Mi propuesta, mi celebración, robada y retorcida en esta humillación pública. Alguien publicó una foto en su historia de redes sociales. La vi por encima de su hombro. Alejandro y Karen eran las estrellas, encerrados en un abrazo romántico. Yo era una figura borrosa en el fondo, desenfocada e irrelevante. Alejandro finalmente se apartó de Karen y se acercó a mí. Tuvo la decencia de parecer ligeramente arrepentido. «Sofía, lamento todo esto», dijo en voz baja, como si fuéramos cómplices. «Solo aguanta. Una vez que Karen y yo estemos casados, las cosas se calmarán. Te prometo que te lo compensaré. Un futuro». Me estaba prometiendo un futuro como su sucio secretito. Mi corazón, que pensé que no podía romperse más, se fracturó de nuevo. No, pensé, no hay futuro para nosotros. Lo vi regresar rápidamente al lado de Karen, su atención ya alejada de mí. En el camino a casa, insistió en que me sentara en el asiento del copiloto. Fue un gesto pequeño y sin sentido de preferencia, una migaja arrojada a un mendigo. Karen se sentó en la parte de atrás, parloteando felizmente, su mano constantemente en el hombro de Alejandro. Recordaban su infancia, compartían bromas internas que no podía entender y crearon efectivamente una burbuja que me excluía por completo. Miré por la ventana, las luces de la ciudad se volvían borrosas a través de mis lágrimas no derramadas. El coche se sentía pequeño y sofocante. «Sabes, Alejandro y yo siempre hemos sido prácticos», dijo Karen, su voz de repente dirigida a mí. Vi su reflejo en la ventana, sus ojos agudos y calculadores. «Nuestro matrimonio es principalmente para nuestras familias. Una fusión, ya sabes». Permanecí en silencio. «Hemos acordado tener una relación abierta», continuó, su tono ligero y despreocupado. «Él puede divertirse, y yo también, siempre y cuando presentemos un frente unido al público». Me estaba diciendo que estaba bien ser su amante. Me estaba dando permiso. Alejandro asintió, mirándome por el espejo retrovisor. «¿Ves, Sofía? Karen es muy comprensiva. Deberías agradecerle por ser tan generosa». Lo dijo sin rastro de ironía. Realmente esperaba que estuviera agradecida. Una risa fría y amarga subió por mi garganta, pero me la tragué. Agradecerle por tomar mi vida y ofrecerme las obras. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. Me habían reducido a esto, una mujer que se suponía que debía estar agradecida por la caridad de la prometida de su novio. De vuelta en el penthouse que compartía con Alejandro, nuestro hogar, la pesadilla continuó. Karen, con una muestra de magnanimidad, insistió en tomar la habitación de invitados. «La recámara principal es tuya y de Alejandro. Sofía, no soñaría con entrometerme». Alejandro la elogió por ser tan comprensiva y considerada, lanzándome una mirada como si debiera tomar notas. Estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua, mi mano congelada a medio camino. «Así que se supone que debo estar bien con esto», pregunté, mi voz peligrosamente baja. «Tu prometida vive en nuestra habitación de invitados». Alejandro se acercó por detrás, tratando de rodear mi cintura con sus brazos. «No seas difícil, Sofía, es solo por un tiempo». Me aparté de su tacto, dando un paso a un lado. «No me toques». Sus brazos cayeron
cayeron. Por un segundo, pareció herido, pero fue rápidamente reemplazado por molestia. Me di la vuelta, entré en la recámara principal, nuestra recámara, y saqué mi maleta. Empecé a empacar, mis movimientos rígidos y robóticos. Me quedaría esa noche, pero mañana, me iría, tan pronto como Damián Cárdenas arreglara todo. Sería libre. Alejandro me siguió a la habitación, con una mirada confundida en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Vio la maleta y su expresión se aclaró, pero no de la manera que esperaba. Entendió todo mal. Ah, ya veo, estás moviendo tus cosas a la otra habitación de invitados para que Karen esté más cómoda. Eso es muy considerado de tu parte, Sofía. Luego soltó la bomba final. Esta será nuestra casa conyugal después de la boda, así que es bueno que se acostumbre. Dejé de empacar. Lentamente levanté la cabeza y lo miré. Realmente lo miré. El hombre que creía conocer se había ido. En su lugar había un extraño, un monstruo de egoísmo y arrogancia. Pensó que estaba empacando mis cosas para mudarme a una habitación más pequeña en mi propia casa para dar paso a su prometida. La casa que ahora llamaba su hogar conyugal. No me molesté en corregirlo. ¿Cuál era el punto? Él vivía en una realidad diferente, una donde sus deseos eran lo único que importaba.